Extremadura. Y ahora, la entrevista, aquí, en Radio Nacional de España en Extremadura. El relevo lo toma a esta hora, la 1:15 de la tarde, mi compañero José Antonio Legar. Hola, saludos. En el tiempo de entrevista, nuestro invitado hoy es un reconocido cirujano oral y maxilofacial, con más de 30 años de experiencia, especializado en patologías complejas de la articulación temporomandibular y deformidades faciales. Su vocación trasciende los quirófanos y su curiosidad y pasión, que no tienen límites, ya les digo, le han llevado a explorar otros campos como el arte, la tecnología. Proyectos como una innovadora exposición de cuadros que retratan rostros afectados por enfermedades, buscando sensibilizar el impacto emocional de estas patologías, la creación de un simulador facial pionero en Extremadura, diseñado para entrenar a cirujanos maxilofaciales en técnicas avanzadas, que han sido algunos de los temas de los que incluso hemos hablado con él en este tiempo de entrevista. Hoy nos presenta su nuevo proyecto cultural, Una sombra en el rostro de Freud, un documental que se estrena este próximo 6 de febrero en el Teatro López de Ayala de Badajoz, fruto de más de una década de investigación y que desvela los últimos años de vida de este prestigioso psicoanalista, con la colaboración de grandes nombres en este documental como Jesús Sánchez Adaliz en el guión o Isabel Gemio en la narración. Esta obra combina historia, arte, ciencia para ofrecer una perspectiva única sobre Freud. Florencio Monje-Gil, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, muchas gracias por aceptar la invitación de Radio Nacional. Está claro que Florencio es una persona polifacética, ¿no? Capaz de combinar cirugía, arte, investigación. ¿Qué le motivó a sumergirse en esta vida de Freud y dedicarle un proyecto de esta envergadura, además? Bueno, ha sido todo un cúmulo de coincidencias. Yo desde el año 2008, durante una semana al año, tengo que desarrollar mi actividad de profesor universitario en la Universidad de Viena, y ahí fue donde pues aparecieron un día una serie de papeles con una serie de símbolos muy raros. Al año siguiente recogí ya una carpeta entera que traía las iniciales SF, y alguien me dijo que eso procedía de un trabajo de investigación que nunca se terminó sobre el curso clínico de Sigmund Freud. Había mucha confusión en cuanto a cuál fue la patología que sufrió él. No se sabía si el cáncer que tuvo fue de laringe, de faringe, de mandíbula. Eso fue lo que me motivó básicamente a ver qué pasaba en estos documentos, y al cabo de los 2 años, gracias a unos técnicos, pues me dijeron que era una taquigrafía que se llamaba método Gabelsberger y que había que ir descifrando poco a poco. Y fue ahí donde empezó una aventura que ha durado 14 años y que ha tratado básicamente de estos documentos y otros documentos, irlos poniendo en firme y dando un poquito de luz y un poquito de homogeneidad en cuanto al tiempo en que ocurrieron los hechos. Y lo que hemos tratado es de reproducir los 16 últimos años de vida de Sigmund Freud con una patología de la cavidad oral, que fue un carcinoma de paladar, claramente fue un carcinoma de paladar, y donde sufrió una gran cantidad de tratamientos, tanto quirúrgicos como radioterapéuticos. La verdad que da para una novela prácticamente. Me recuerda incluso el nombre de la rosa o una cosa así. Da para una novela y podía ser un elemento efectivamente para hacerlo. Sí. Pero hoy en día todo va por, de alguna manera, lo audiovisual, que es mucho más potente, mucho más enérgico, y que quizá en menos tiempo se puede resumir lo que ha pasado con una vivencia con un personaje. No, y que además Florencio Monje ahora está súper activo y viajando y no sé qué, y cualquiera lo sienta para escribir una novela, pero ya le digo yo que en su jubilación a lo mejor se lo piensa. Ya le digo yo que sí, que es una aspiración. Ha contado con muchos colaboradores de prestigio, como hemos dicho, pero sobre todo con la inestimable colaboración de unos amigos con los que colabora habitualmente, que siempre apoyan sus proyectos y que se han volcado también con este proyecto, como es la Fundación CB, ¿verdad? Sin duda. La Fundación CB, al fin y al cabo, ha sido la institución que apostó fuerte porque el proyecto fuera llevado a un medio audiovisual y que fuera hecho con la máxima calidad posible. Eso han sido, sin duda, los primeros artífices de este proyecto, junto con la fundación nuestra, que es FEDICOM. Y luego, pues en el camino, coincidí con un gran amigo mío y una persona que siempre me ha apoyado, que ha sido Jesús Sánchez Adaliz, que es quien se encargó del guión, y él fue el que contactó con Manuel García Cano de Canovisión, que ha hecho un trabajo formidable,
y luego al final Miguel Ángel Grajera, que ha hecho una banda sonora fabulosa, y luego ya para poner la guinda y también cerrar un poquito lo que era el Círculo de Extremadura, donde todo se ha hecho en Extremadura, salvo las visitas a Viena y a Londres, pues ha aparecido Isabel Gemí y Primitivo Rojas poniendo las voces a un documental con dramatizaciones, pero que estas voces pues todavía le dan muchísimo más valor a la narración. En fin, colaboraciones de mucha gente extremeña, de muchas organizaciones extremeñas. Hemos llegado al final pues con todo muy bien montado, ¿no? Este documental nos lleva a un fascinante viaje para desentrañar la vida y la obra del padre del psicoanálisis. He sido un hombre afortunado en la vida, aunque nada me resultó fácil. Venga, vamos a utilizar también esa faceta suya de uno de los grandes de la medicina de nuestra Extremadura, de España, y casi, yo me atrevería a decir, internacionalmente. Freud vivió con dolor, como nos ha contado, durante más o menos 27 años a causa de esta enfermedad, algo que explora... Empezó bien 27 años, pero digamos que los últimos, a partir de empieza a sufrir tratamiento, fueron los 16 últimos años de su vida, cuando empieza verdaderamente a tener... la afección que tenía una lesión en la cavidad oral. Nosotros descubrimos por distintos croquis y lo que el diario de Hans Pießler, que fue su cirujano al final, describió muy bien que era una lesión en el paladar, y ahí es donde empieza todo ese calvario que le condujo hasta el final con una gran cantidad de tratamientos, ¿no? Y desde su experiencia como médico, ¿qué relevancia tiene esto para entender el pensamiento y el legado de Freud? Pues mira, es muy interesante como una persona que sufrió tanto, porque el dolor que le tuvo que causar el cáncer de paladar, el dolor que le tuvo que causar 33 intervenciones que sufrió en su vida, todas con anestesia local, salvo 2 con anestesia general, algunas intervenciones con anestesia local de 6 horas, más el sufrimiento de haber recibido tratamiento con radioterapia. Entonces se creía que las pildoritas de radio eran milagrosas y se las ponían y claro, le producían unos efectos secundarios de quemadura terribles. Pues es interesante sobre todo la gran actividad que seguía la etapa más florida de sus libros, la tuvo durante los últimos 16 años de su vida, con dificultades, pero tenía gran cantidad de actividad en la Universidad de Viena. Es increíble cómo una persona que tiene que enfrentarse a una gran cantidad de dolor, sin embargo, sigue con su actividad frenética. Es una persona que se levanta muy temprano, que se acuesta muy tarde. Sí, es verdad que el último año, el año que pasa en Londres, él sigue escribiendo, pero sin embargo ya ahí está, primero muy desmoralizado porque ve que Inglaterra también entra en guerra, cosa que le parecía a él absolutamente imposible. Y luego que el dolor y la incapacidad ya le va acobardando y al final fallece pidiendo lo que es una muerte asistida con la ayuda de su médico de cabecera. Bueno, la investigación importante que ha tenido que realizar para este documental, para hacerlo, incluye documentos de la BBC, archivos en Viena, como nos ha contado. ¿Ha habido algún descubrimiento, detalle que cree que marcará un antes y un después en esa visión sobre Freud? Pues de entrada ese documental ya pone en claro cuál fue todo el curso clínico, pero han ocurrido además cosas muy interesantes. Nosotros, por ejemplo, durante una época que fuera el año 2005, 2006, 2007, muchos documentos de la Gestapo estuvieron colgados en una página que se llama wordpress.com, que ahora ya no está, y de ahí bajamos pues gran cantidad de documentos donde lo que se hacía era anotar cuántas veces seguían a Sigmund Freud, y de esa manera es como anotamos, por ejemplo, en el año 1925 que tuvo 70 visitas a su cirujano Hans Pießler, y sabemos con esos documentos qué era lo que hacía, dónde iba, cuándo compraba, a quién compraba, alguna baratija, pero sobre todo cuando visitaba el hospital o la consulta de su cirujano maxilofacial, que fue Hans Pießler. Y luego, gracias al Museo de Londres, hemos reconstruido la prótesis, una de las prótesis que llevó durante mucho tiempo de su vida, prótesis dental, que aparte de darle dientes, lo que tapaba era el agujero que existía entre la boca y la nariz, porque después de las resecciones tumorales que le hicieron, quedó una fístula, es decir, un conducto entre la cavidad oral y la nariz. Entonces, esa prótesis dental lo que hacía era taparle ese orificio. Hicimos una reconstrucción en 3D, bueno, pues la verdad que nos ha aportado un gran conocimiento de cómo se tenía que sentir en ese tiempo. Cada vez que hablamos con el profesor Florencio Monge, el tiempo se nos va volando. ¿Qué mensaje, qué reflexión le gustaría que el público se lleve tras ver el documental? Un trabajo
tan amplio como el suyo, que abarca cirugía, tecnología, arte, investigación, ¿cómo consiguen mantener el equilibrio, ya que nos ha hablado de cómo lo hace Freud, entre todas estas facetas? El primer mensaje es un cáncer de una persona muy popular, que ahora se conoce bien, y animo a toda la gente que se cuide la boca y que cada vez que aparezca una lesión no se alarme, pero sin embargo que cuide, que pida información y que vea un especialista para que vea esto. En cuanto a cómo se compagina todo esto, pues desgraciadamente a base de mucho tiempo, y quito mucho tiempo también quizá de mi familia, pero me encanta lo que es unir mi oficio, que es la de medicina y la cirugía oral y maxilofacial, con mi pasión, que sobre todo es la historia del arte, la historia de la cultura y la historia de personajes famosos que puedan tener algún tema que tenga que ver con mi oficio, que es la cirugía maxilofacial. Profesor Florencio Monge, gracias por acercarse a esta radio, que es la de todos, la radio pública, Radio Nacional de España. Un abrazo. Pues muchísimas gracias y un saludo para todos tus oyentes. Freud nace en el seno de una explosión creativa en la ciudad de Viena y en el Imperio Austrohúngaro. Si te gusta